Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a ver unas imágenes. ¿Qué semilla? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. De acuerdo a lo que en mi trayectoria de la vida haya sembrado en la mente, el fruto lo podemos estar cosechando. La pregunta entonces sería: ¿qué hay en su mente y qué hay en mi mente? Lo que estemos cosechando hoy fue lo que sembramos en el pasado. Y a nuestras generaciones, ¿qué semilla le estamos sembrando? Yo no puedo sembrar una semillita de aguacate y al cabo de un tiempo pretender coger naranjas. ¿Cierto que no? Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Si hemos sembrado palabra, eso es lo que va a hacer que el futuro de los niños dé como resultado hombres y mujeres en un proceso sirviéndole a Dios. Vamos a mirar Proverbios capítulo 22, 6. Y dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salmo 78, 4 dice: no las encubrirás a tus hijos, contando a la generación venidera que las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? Y vienen nuevas generaciones de lo cual ni saben de lo que Dios hizo con nosotros. Les enseñamos otras cositas, el libro de Coquito, otras cosas que no tienen fundamento. Y dice segunda de Timoteo 3:15, la palabra de Dios, tenemos ya muchas gracias. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Por la salvación que es en Cristo Jesús. Y voy a terminar esta parte en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué semilla estamos sembrando? Y dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo. Papá Dios dirá: mi iglesia, mi pueblo me está adorando. Porque fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Vimos los frutos? Quiero por favor que los coloquemos nuevamente. Cuando se siembra una buena semilla, miren lo que obtenemos. Excelentes aguacates. Y vemos una semilla en muy buen estado. Pero miremos esta. Muy seguramente la semilla no era de buena calidad. Tenemos una semilla aquí que se llama la semilla
de el coco de mar. Es la semilla más grande que existe sobre la faz de la tierra. La semilla del coco de mar llega a pesar, una semilla llega a pesar hasta 20 kilos. Una sola semillita. Pero mire el contraste de lo que Jesús dijo. Si vosotros tuvieseis fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. Una cosita, una semilla pequeñita. Si tuviésemos fe como una semillita de mostaza, le diríamos a este monte, pásate a la mar, y así se haría. Pero ¿qué tipo de semilla hay en tu mente y en mi mente? De acuerdo a esa semilla, esperemos el resultado. De lo que estamos sembrando, de eso vamos a ver el resultado. Jesús ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si Él dijo, yo soy el camino, ¿por qué andamos por otro? Con frecuencia nos desviamos del camino. Y dice que el camino que a veces elegimos, su fin es camino de muerte. Y si es la verdad, ¿por qué andamos en la mentira? Y si es la vida, ¿por qué andamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Aunque andemos por ahí, aunque corramos para allá, muchas de las veces andamos muertos, muertos vivientes. El título de la enseñanza en esta mañana es arrancando lo plantado para volver a plantar o para volver a sembrar. Se dice que no hay terreno malo. Lo malo es ¿qué? La semilla, lo que yo pongo ahí. Y a veces coloco una semillita de mala calidad, pero quiero esperar un buen fruto. No, arrancando lo plantado para volver a plantar. Eso se llama desaprender. Vamos a ver en esta mañana la vida de un hombre que tuvo los siguientes títulos, las siguientes características, y se le llamó el dulce cantor de Israel. ¿Ya vamos sabiendo quién? Se le llamó el compositor de muchos salmos y muchos proverbios. Se le llamó el segundo rey de Israel. Y por último, un hombre conforme al corazón de Dios. Títulos. ¿Soy técnico en qué? ¿Soy especializado en qué? Pero a pesar de eso, ¿qué semillita hemos puesto en nuestra mente? Los títulos no. Somos servidores, somos siervos, a eso vinimos. Pero los títulos, no. Y vamos a ver la vida de este hombre, que aunque con mucha posición, allá en Israel, vamos a indagar un poquito cómo tenía su mente. ¿Cómo tenía él su mente? Vemos la imagen. Cuatro puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. Y es la acción que tuvo David según la semilla que tenía en su mente. 2. La consecuencia. ¿De qué? De los actos que hizo David de acuerdo a la semilla que tenía en la mente. La otra imagen, el verdadero arrepentimiento. Y eso
cuando hay un verdadero arrepentimiento que trae una restauración. Eso trae cuando hay un verdadero arrepentimiento. O sea que hay uno falso. Porque si hay un verdadero arrepentimiento, lo otro se llama remordimiento. Acordémonos de lo que pasó con Judas. Judas perdió la salvación. No la perdió, nunca la tuvo. Y Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento de haber recibido una plata, de lo cual no había recibirla, debía de haberlo recibido, de vender un hombre justo. Y eso le dio remordimiento. Un hombre fuerte, como lo fue David. Quizás hoy nosotros, para levantar nuestros hijos, ¿qué se nos viene en la mente para darles para que se levanten sanos y fuertes? ¿Qué les damos? Emulsión de Scott, ¿cierto? Aceite de hígado de bacalao. Sí, eso es lo que les damos. En últimas instancias, les ponemos o les colocamos hormonas. Alguien dijo en la mañana como pollos crecidos, algo así. Pollos de engorde, ¿sí? Pero ¿no sería mejor, en vez de esas cosas, darles palabra? ¿Palabra? Entonces, nosotros vemos la acción que tuvo un hombre como David, según la semilla que tenía él en su mente. Cuando uno habla del rey David, rey de Israel, lo primero que se le viene a la mente a uno es que mató ¿a quién? A Goliat, un hombre fuerte, poderoso, un hombre que mataba leones, destruía osos, pero era fuerte exteriormente. Y Dios no quiere eso. Hace unos días Dios viene enseñándome y tratando conmigo en esa área a que no seamos fuertes exteriormente. Dios lo que quiere es que seamos fuertes interiormente. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos fuertes interiormente? Pues miremos Mateo 5, 44, 45 y 46. ¿Para qué Dios quiere que seamos fuertes? Mateo 5, 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros amigos. ¿Cómo dice? Enemigos. Para eso es que tenemos que ser fuertes. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El siguiente que dice, ¿para qué? Haciendo estas cosas, entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los de afuera lo mismo? Y no dicen ser evangélicos, y no vienen a camino de vida plena. ¿No? Y nosotros que estamos aquí, que profesamos y decimos ser hijos de Dios, entonces, ¿cómo decimos que mi papá es Dios? Ahí dice muy claro, porque si no se hace esto, no somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Un hombre con mucho poderío, un hombre que tuvo títulos, rey de Israel, pero vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver qué tenía él en su mente. El rey David, ¿qué tenía en su mente? Dice adulterio. ¿Qué tenía más en la mente? Homicidios. ¿Y qué más tenía él en su mente? Odio.
Sin embargo, escuchamos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Todos, usted y yo, nos vestimos bonitos, nos presentamos elegantes, pero delante de nosotros. Pero ¿cómo es nuestra relación con Dios? Personal, solos. Cuando no está el doctor Daniel, cuando no está mi hermano Jorge, cuando no está mi hermano Orlando, nos presentamos como verdaderos hijos de Dios delante de nuestros oyentes, de mi hermano Claudio. Tengo que presentarme bien porque él sabe que yo le sirvo a Dios. Pero el concepto de Dios, de usted y de mí, ¿es el mismo? Ese concepto que Dios tuvo de Job, poder decir, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y se lo dijo cuando estaba solo. ¿Qué concepto tiene Dios de usted y de mí cuando estamos solos? Ahí se conoce el verdadero Hijo de Dios. ¿Piensa igual aquí en la sede o cuando está afuera? Vamos a mirar que la acción que tuvo David según la semilla que tenía en su mente. Y miramos 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, dice la palabra, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David estaba luchando allá. ¿No, cierto? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué había en la mente de David? ¿Qué le rondaba por ahí? ¿Qué le rondaba? ¿Estaba leyendo palabra? No. Pensamientos que llegan con frecuencia. ¿Cómo dice el versículo de hoy? Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. ¿Dónde debería estar David? En el campo de la batalla, ¿cierto? Él debería. Dice que cuando salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién era Joab? El capitán del ejército de David. Esta es la historia con Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Entonces empieza David a maquinar, hablemos un poquito así rápidamente, y David ve a la mujer, y como tenía sus súbditos, dijo, vaya, me la traen. Pero yo pienso que eso no fue ese mismo día. David tuvo que haber comprado un pedacito de cartulina, y hizo un corazoncito, hizo unas florecitas, y le mandó, y la quiero, ¿cierto? Eso no fue de un día. Maquinaciones en la mente. ¿Qué semilla? ¿Qué semilla hay en su mente y en mi mente? Cuando pasa alguien y no se da una mirada sino dos, otra vez.
Ahí están los pensamientos. Los enemigos de nosotros son nuestros mismos pensamientos. Y mirábamos lo que había ahí en esa imagen: homicidio. Entonces él dijo: traigan la mujer, se acostó con ella, adulteró, quedó encinta. Al cabo de unos 9 meses aforó el problema, tuvo un bebé y ya se agrandó la situación. Y entonces dijo: ¿ahora qué hay que hacer? Porque me descubren que yo estaba con una mujer que no era mi esposa. Sencillito, quitémoslo del camino. Entonces fue cuando llamó y dijo: tráigame a Urías. ¿Urías qué era? ¿Un soldado? ¿Y cómo que el rey invitando al soldado: venga, coma, beba, descanse, tómese un tiempito porque usted debe estar muy cansado? Las maquinaciones. ¿Cómo me lo quito de encima? Y así somos nosotros, ¿o no? Nosotros somos así como seres humanos. Ay, voy a ver qué papayita me dan y me llevo eso. Hermano Jorge está construyendo y si le queda un ladrillito, vamos a ver. Maquinaciones de maldad. Separarnos de la palabra, de lo que Dios nos ha llamado, a lo cual Dios nos ha puesto. Permanezcan en mi palabra. Pero no. Otra cosa diferente. Homicidio, dice la imagen, mi hermano Carlos, gracias. Pero homicidio nosotros le llamamos coger un cuchillo o coger un arma y le quitamos la vida a otro. ¿Oh? Homicidio. Pero ¿qué dice la palabra? Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Qué será homicidio? ¿Solamente quitarle la vida? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con... Aquí no pasa. Eso es en otro lugar. Aquí no nos enojamos con nadie. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo. ¿Expuesto a qué? Palabras pasadas de calibre. No solamente es matar. Cuando usted odia, cuando usted no perdona, cuando usted no ama y cuando usted no sirve, estamos matando lo que Dios puso como vida. Adulterio es la segunda parte. Y adulterar es acostarme con otra mujer. Pero ahí mismo en el capítulo 5, el verso 27 y 28, por favor. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Quién dijo? Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. No es acostándose solamente. Si la mira con codicia, odio, todas esas tres y muchas más tenía David en su mente. Esa semillita, el odio. Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Como un hombre con títulos, el cantor de Israel, el segundo rey en Israel,
y un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué estaba pensando? ¿Hay que matarlo? Hay que buscar el momento adecuado para que lo quitemos del camino. Maquinaciones. Entonces, ¿qué quiere Dios que haya en nuestra mente? Palabra. La palabra limpia. Si ahí está ese pensamiento, Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dice que fue llevado por el Espíritu y está con E mayúscula, siempre contestó de una manera: escrito está. La palabra dice: y el enemigo huirá de vosotros. En estos 4 versículos de 2 de Samuel 1, 4, vamos a ver 3 cositas. Miren estas 3 cosas que David hizo cuando quitó la mirada de la palabra de Dios mismo. Entonces tomó sus propias decisiones. A veces a nosotros nos parece que cuando yo hago algo mal, entonces me viene una consecuencia mala. No. La palabra dice lo contrario. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Negligencia de David. Él no debía estar ahí, en ese lugar, en ese momento. A veces nosotros también estamos en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no cumplimos y evadimos por momentos la responsabilidad que Dios nos da. ¿La evadimos? No puedo, tengo, no tengo. Evadimos nuestra responsabilidad. Segundo y tercero, miramos lo que no debemos mirar. ¿Qué estaba mirando usted cuando está solito en casa? ¿Por la televisión? ¿Por la internet? ¿Por el WhatsApp? ¿Por el Facebook? ¿No sería mejor estar ahí en la palabra, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque dice la palabra en Mateo, versículo 6, 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores. O aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a sus riquezas. ¿Qué semilla hay en su mente? Y dice Santiago capítulo 3, versículo 11. De una misma fuente no puede salir 2 aguas, agua dulce y agua salada. ¿Qué semilla hay entonces? Vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11, vamos a continuar ahí otra vez, el versículo 5. De la semilla que tenía David en su mente, esas cosas que le maquinaban, dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías. Y Joab envió a Urías a David. Otro pensamiento, otra maquinación. ¿Qué quería hacer David ahí entonces? Si él estaba pensando en seguir los pensamientos que tenía. Y en el versículo 5, Betsabé terminó siendo cómplice de esa semilla que David tenía en la mente. En el versículo 6 existe la predestinación, la premeditación de la muerte de Urías. En el versículo 10 y 11 vamos a mirar. Versículo 10.
E hicieron saber a esto a David, diciendo: Urías no descendió a la casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a casa? Como muy elegante David, era el rey. Tómese un tiempito para que descanse. Debe tener sed, debe tener hambre. Dice que lo invitó a la casa real. Pero la maquinación de la semilla que David llevaba en su mente iba por otro lado. Llevaba una doble intención. En el versículo 14 y 15. Pero mire lo que dice el 11. Leamos el 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. David, usted no estaba allá. ¿Y había yo de entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer? Porque por vida es tuya y por vida de mi alma, que yo no haré tal cosa. Era bien responsable Urías. Él sabía que tocaba estar en la guerra, que estar al frente. Y nosotros hoy debemos saber que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, mirando a quien devora. Y por ratico nos quedamos ahí en el terrado. El que entendió, entendió. Mire el versículo 17. La confirmación de todo lo que David quería hacer aparece ahí. Y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también el esposo para que le dejara libre. Hay que quitarlo del camino. Y así lo hizo. Pero en el versículo 27, todo lo que hizo David, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué hacemos nosotros a diario? Lo que usted y yo hacemos con frecuencia, ¿le agrada a Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Sus actos y sus hechos. Hoy nos dice Dios: pongámonos en la brecha y caminemos recticos. El tiempo se acaba. Jesucristo viene un día y no será tarde, por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo estamos andando hoy, mis queridos hermanos? Y todo lo que David hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. No solamente el pecado de David fue haberse acostado con Betsabé, sino muchos más. Si uno empieza a mirar la vida de David, falló en muchas áreas. Lo que pasa es que eso es como que lo que más se resalta. Pero después de que David cae tan hondo, vienen las consecuencias. Miren las consecuencias que viene. ¿Cuál fue el primero? Primer punto: la acción que tuvo David según la semilla que tenía en su mente. Ahora viene, de acuerdo a eso que él hizo, vienen las consecuencias. Dios envía a un profeta llamado Natán para confrontar a David y decirle: hermano, usted está fuera del camino. Pero hay algo importante que yo quiero resaltar acá. El profeta Natán no vino a decirle a David por qué adulteró. Venía de parte de Dios. Y no le dijo por qué mató. No, vamos a ver 2 de Samuel capítulo 12, cómo confrontó Natán a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Él no juzgó. Él no lo juzgó y le dijo: ¿qué estaba haciendo?
Usted debería estar en la guerra y usted estaba ahora en su trono mirando qué mujer había y usted cayó y usted va a entrar en disciplina y usted no vuelve a venir aquí a danzas. No. ¿Sabe qué le dijo? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, las demás cosas nos cogen vuelo. Y cuando nos damos cuenta es un poquito tarde. Roguémosle a Dios para que la misericordia de Él siempre esté con nosotros. Las consecuencias. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, que fue para que fuese su mujer. 11. Así ha dicho ¿quién? Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de los ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. El 12. Porque tú lo hiciste. Miren lo que hizo David. Lo hizo solito, en secreto. Mas yo haré esto, dice Dios, de todo Israel y a pleno sol. Ay, Señor. Nada se queda oculto debajo del cielo. Nada. Él dijo, nadie vio. Pues no hay problema entonces. Y vamos a ver entonces 3 puntos, por lo cual las consecuencias de David haber actuado así. Primero, inmoralidad y vergüenza en la familia. Yo creo que David nunca pensó en eso. Yo hago lo que hago y listo, paso de agache. Segundo, muerte en la familia. Y tercero, exposición pública de sus pecados a pleno sol. No se quedó ahí. Lo que Dios dijo, ¿usted la hizo? Vamos a ver. Para ver qué inmoralidad como consecuencia del pecado de David, de esa semilla que tenía en su mente, segunda de Samuel capítulo 13. Inmoralidad y vergüenza en la familia. Dice, aconteció pues de esto que teniendo Absalón un hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Duro. El mismo hermano abusó de la hermana. Muerte en la familia. Ahí mismo en el capítulo 13, pero el versículo 28 y 29 dice la palabra. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzados y sed valientes. Y el versículo siguiente, 29, y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su burrito, cada uno. Y el versículo 39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Muerte en la familia. Y termina una de las partes de las consecuencias, la exposición pública de sus pecados a pleno sol. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Segundo libro de Samuel, 16, 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón, ¿a quién?
las mujeres del padre. ¿Dónde? Las consecuencias de haber fallado, de haber quitado la mirada ¿de dónde? De la palabra de Dios. Vino las consecuencias. Su mismo hijo, tomando las mujeres del padre, se cumplió lo dicho por Dios a través del profeta Natán. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Después de que vio asolada su casa, su hija burlada, su mismo hijo con las mujeres, y él toma algo y dice, ¿qué debo de hacer? ¿Un alto en mi camino? Hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos al Rey de Reyes, y lo que haya fallado hasta el día de hoy, Dios lo perdona, si de verdad nosotros nos arrepentimos de mente, de corazón. Para Dios no hay nada imposible. Pero David dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y entonces, recuerda que todas las acciones siempre tendrán una consecuencia. Vemos entonces que David, en el versículo 28, en el capítulo 28 y 13 de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y David hizo eso. David empezó a reflexionar que llevaba una vida mal delante de Dios y dijo, debo hacer eso. Que empezó el proceso en la vida de David. ¿Qué nos ha sido encomendado? Que nosotros no lo estamos haciendo. Dios nos ha dicho aquí en este lugar que hagamos las cosas que nos corresponden de acuerdo al proceso. ¿Usted ha sembrado su semilla en su familia? Puede pasar que su jefe no sabía que usted era hijo de Dios, que haya trabajado cuántos años en la empresa y no sabía. ¿Ha sembrado usted la semilla en sus vecinos? ¿Ha sembrado usted la semilla en su cuadra, en el barrio, en su pueblo donde usted vive? ¿Está obedeciendo usted con el proceso que Dios nos ha encomendado? Con el versículo del día, con el salmo, con el proverbio. Algo mayor, diría yo. ¿Ha perdonado a su enemigo esta semana? ¿Ha orado usted por su enemigo? Él decía, cuando empezamos, Dios quiere que nosotros seamos fuertes, pero internamente, para orar y perdonar el que nos ha hecho daño. David no fue una perita en dulce. Entonces vemos que David empieza el proceso. Pero hoy hay una gran noticia para usted y para mí. No importa lo que hayamos hecho hasta el día de hoy. Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida por perdonar su pecado y mi pecado. Y así podemos entrar libremente al trono de la gracia. Y entra David a un estado de restauración. El verdadero arrepentimiento. Y entonces vamos a ver ahí ya Salmo capítulo 25, 11. Entra, el que encubre sus pecados, dice David, no prosperará. Por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, dijo David. Reconoció que el pecado de David era ¿cómo? Grande. Pero por más grande que sea el pecado, Dios lo perdona cuando nosotros venimos a Él de corazón. El verdadero arrepentimiento trae restauración. Tengo que tocar este punto porque yo estoy muy seguro que todos
Hoy entramos a este recinto como David, cargados, diciendo ya no puedo más. Cuando hemos puesto nuestra mirada en otra cosa que no nos corresponde. Pero hoy Dios nos llama a la reconciliación y nos dice: hijos, ven a mí otra vez. Dios siempre tendrá sus brazos abiertos. Y entonces, en esa restauración que David tuvo, pudo decir algo y ver el Salmo 51. Y él empezó a escribir, yo creo que muy a solas, y empezó a decir: Señor, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Ese es el proceso que debemos llevar todos cada día. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Contra quién hemos pecado? Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, decía David. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. Yo creo que ya andaba torcido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y crea en mí un espíritu limpio. Misericordia pidió David en el versículo 1. Ese 2 es un proceso día a día. No debe ser del domingo y otra vez el miércoles. Un proceso el martes, el jueves. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todos los días fallamos delante de Dios. En el 3 y el 4, David reconoció. En el versículo 11 del capítulo 51, suplicó David: no me quites tu Santo Espíritu. Yo me acordaba de lo que le pasó a Saúl. Saúl falló y falló y falló. Le dijeron: hay que destruir todo, y él no lo destruyó. Y un día, cuando él quiso mirar a Dios, el Espíritu de Dios ya se ha apartado de él. ¿Sabe qué? Dice que vino un espíritu de parte de Dios para que lo atormentara. ¿Qué le tocaba hacer a Saúl? Llamar supuesto amigo a Saúl, llamar a David para que tocara el arpa, y así se calmaba un poquito. Y luego Saúl no quería matar a David. Y en el 12 dice: vuélveme el gozo de la salvación. Cuando Dios permite que el gozo de la salvación vuelva, nosotros podremos predicar, enseñar, compartir, y entonces los pecadores se convertirán a ti. La pregunta que nace es: ¿David fue perdonado? Todo lo que hizo David al escribir el Salmo 51, doblegarse ante Dios, la ley decía que tenía que morir. David no murió, pero sí fue perdonado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra, segundo de Samuel, libro de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová. Y Natán dijo: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué dijo David? Pequé. Reconoció.
Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No, yo he escuchado orar oraciones de personas que dicen: Señor, si te he fallado, perdóneme. Todos los días fallamos delante de Dios. Pero David dijo, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remedido tu pecado, no morirás. Démosle gloria, un aplauso al Señor, que cuando nosotros venimos ante Él humillados, Dios perdona el pecado. No murió David, se restauró de todo lo que había hecho. Pero viene la verdadera restauración de David, y con esto terminamos. La verdadera restauración. Entonces David escribe el Salmo 103, después de haber estado en lo más profundo, de que sus maquinaciones y la semilla que estaba en su mente afloró y dio fruto, y vimos todo lo que hizo. Pero el día que David reconoció, en el Salmo 103 versículo 1 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma, cuerpo y espíritu, alma, sentimientos, emociones y voluntad, todo estaba bajo el control de Dios. Ya había habido una restauración de parte de Dios. Y entonces Dios le levanta, y Dios dice: este es mi hijo. Y él empieza: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso quiere hacer Dios hoy con su vida. El versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia. ¿Por qué tengo yo que pelear por mis problemas y situaciones si Dios ha prometido pelear y hacer justicia y derecho a todos los que padecen violencia? 7. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 10. No ha hecho conforme con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a los pecados. Deberíamos nosotros también estar muertos. No merecíamos. Y ahí está la diferencia entre la gracia y la misericordia. Gracia es recibir lo que no merecíamos, y misericordia es no recibir lo que nosotros sí merecíamos. El versículo 12 dice: porque como el 11, como en la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece nuestro Papá Dios de los que le temen, porque Él conoce la condición de nosotros y sabe que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Pero ¿qué dice? Mas la misericordia de Jehová es desde y hasta. Pero esa sobre los hijos, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Reciba eso, porque es para su familia,
para nuestra familia, y la misericordia de Dios será siempre eterna sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos. Aquí sí está duro, porque nosotros queremos que la misericordia esté de Dios para con nosotros, pero no queremos cumplir sus pactos ni guardarlos. Dios es específico en eso. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas. Nosotros somos las obras de Dios, y en todos los lugares de su señorío bendice alma mía Jehová. Vamos a estar de pie y le decimos: Señor, hemos fallado, hemos andado en contravía de los preceptos de Dios hasta el día de hoy, pero queremos, como David, decir: Señor, ¿qué haré ahora? Restáuranos por tu misericordia. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. No mereciendo, Señor, tu gracia, por tu misericordia estamos hoy vivos y tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos ver que lo que tú quieres en nosotros es una buena semilla que dé fruto y que permanezca para siempre. Te adoramos, Señor. Toda la honra y la gloria es para Él. Un aplauso al Señor. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.